Bienvenidos a ABC Vinos. En el programa de hoy veremos cómo se elaboran los vinos espumantes, entre los que se encuentra el champán. Aprenderemos las diferencias entre el método de elaboración tradicional o champenoise y el método Charmat. También veremos el segundo paso en la cata de vinos, la examinación olfativa. Finalmente, conoceremos dos variedades para elaborar vinos espumantes. Comencemos. Los espumantes son vinos con burbujas. En cada país productor podemos encontrarlos con diferentes denominaciones. Champagne, Sekt en Alemania, por ejemplo. El nombre genérico en español es espumante. Sin duda, el espumante más famoso es el champán, denominación de origen que alude a la región donde se encuentra la ciudad de Reims, en el norte de Francia. Su fama es tan grande que en muchos países se utiliza este nombre para referirse a los espumantes en general. Pero en rigor, el nombre champán solo debe utilizarse para los espumantes originarios de la región homónima que siguen los estrictos métodos que señala la denominación de origen champán. Por costumbre se ha visto a los vinos espumantes como aptos solo para aperitivos o para beber al final de las comidas. Sin embargo, son vinos extremadamente versátiles que pueden beberse con una gran diversidad de entradas, platos principales y postres. A veces incluso acompañan magníficamente platos para los que ningún otro vino resulta adecuado. A continuación, veamos cómo se elaboran estos vinos. La incorporación de las burbujas en los vinos puede producirse naturalmente o de modo artificial. Conozcamos el modo artificial. El agregado artificial de burbujas consiste simplemente en incorporar dióxido de carbono a un vino. Las burbujas que así se obtienen son comparativamente grandes y de una textura similar a las que contienen la soda y las bebidas gaseosas. Sin embargo, los vinos espumantes de calidad se elaboran con burbujas producidas en una segunda fermentación. No olvidemos que durante la fermentación alcohólica, las levaduras transforman el azúcar del jugo de las uvas en alcohol etílico, liberando al mismo tiempo enormes cantidades de dióxido de carbono. Este gas, el dióxido de carbono, es el que forma las burbujas. En cambio, existen dos métodos naturales para elaborar vinos espumantes. El método tradicional, también llamado champenoise, y el método Charmat. Ambos procedimientos parten de un vino, denominado vino base, al que se le agregan un poco de azúcar y levaduras. Luego, el vino se deja en un recipiente cerrado herméticamente. Las levaduras fermentarán el azúcar que se agregó, convirtiéndola en alcohol y liberando dióxido de carbono. Este, al no poder escapar del recipiente cerrado, se disolverá en el vino, formando burbujas. La principal diferencia entre el método tradicional y el Charmat es el recipiente cerrado donde se lleva a cabo esta segunda fermentación que da origen a las burbujas, mientras en el método tradicional la segunda fermentación tiene lugar en la botella. En el Charmat, la segunda fermentación se produce en grandes tanques de acero. Todo comienza por el vino base. Veamos en qué consiste este paso. El vino base es casi siempre una mezcla de varios vinos. Se pueden utilizar vinos blancos, tintos y rosados. Generalmente se emplean vinos blancos para obtener espumantes blancos o una mezcla de blancos y tintos para lograr espumantes rosados. Igualmente pueden utilizarse vinos de uvas de una única variedad para obtener un espumante varietal o mezclarse vinos elaborados con diferentes variedades. En la región francesa de Champagne, las que más se utilizan son la variedad blanca Chardonnay y la tinta Pinot Noir. También es común mezclar vinos de diferentes años. En estos casos, el espumante no indicará año de cosecha alguno en la etiqueta. En cambio, cuando el vino base está compuesto por vinos de una misma cosecha, el espumante indica en la etiqueta el año y suele ser llamado espumante vintage o millésime. Estos espumantes se elaboran solamente en añadas excepcionales por su excelente calidad. Las mezclas que conforman los vinos base se definen por degustación. Los sentidos entrenados de los enólogos expertos son los únicos parámetros de juicio. La ventaja de utilizar un vino base conformado por una mezcla de muchos vinos es que así se pueden minimizar las variaciones en los vinos de un año a otro. Esto permite mantener un estilo y un nivel de calidad uniformes. Algunos vinos base para espumantes muy finos suelen incluir vinos extremadamente antiguos que fueron cuidadosamente conservados por las bodegas.
En las añadas excepcionales, una parte del vino puede utilizarse para elaborar un espumante vintage con cosecha. Pero con seguridad, una buena parte de ese vino extraordinario se guardará y se añejará en toneles para utilizar en mezclas a lo largo de muchos años. Los vinos que se usan para espumantes se elaboran generalmente con uvas cosechadas antes de alcanzar su madurez completa. De este modo se obtienen vinos de acidez elevada y graduación alcohólica relativamente baja. Además, así las características propias de las variedades de uvas se ven atenuadas, favoreciendo la expresión de aromas y sabores que se producen más adelante. Por otra parte, el bajo grado alcohólico tiene en cuenta que la segunda fermentación, que dará origen a las burbujas, también producirá algo de alcohol y lo elevará un poco más. El siguiente paso consiste en la incorporación del licor de tiraje. Conozcamos su importancia. El azúcar y las levaduras cuya fermentación formará las burbujas son incorporadas en el vino base en la forma de una mezcla llamada licor de tiraje. Este no es más que una mezcla de vino base, azúcar y levaduras. Cuanto más azúcar contenga, más dióxido de carbono se producirá y más burbujas resultarán, a la vez que también se elevará el grado alcohólico. Por su parte, el dióxido de carbono que forma las burbujas incrementará la presión dentro del recipiente donde se produce la fermentación. En el método Charmat, el licor de tiraje se agrega al vino base en grandes tanques que se cierran herméticamente. Estos tanques suelen estar reforzados para resistir a las altas presiones que generará el dióxido de carbono liberado durante la segunda fermentación. En cambio, en el método tradicional, el licor de tiraje se agrega individualmente a cada botella de vino base. Inmediatamente, las botellas se cierran herméticamente con una tapa corona. En este caso, la presión que genera el dióxido de carbono liberado durante la segunda fermentación debe ser soportada por las propias botellas. Por esto, las botellas para vinos espumantes son más gruesas que las de vinos sin burbujas. Continuamos. El contacto con las lías. Finalizada la segunda fermentación que dio origen a las burbujas de dióxido de carbono, las levaduras mueren. Sus restos forman entonces un sedimento conocido como lías. Las lías se degradan en contacto con el vino en un proceso llamado autólisis. Durante este proceso, liberan una serie de compuestos que aportan aromas y sabores al vino. Cuanto más tiempo el vino y las lías permanezcan en contacto, mayores serán la intensidad y la complejidad de estos aromas y sabores. Los vinos más finos de la región de Champagne suelen permanecer varios años en contacto con sus lías. En casos excepcionales, pueden permanecer así por más de 10 años. En otras partes del mundo, este tiempo puede ser de apenas unos meses. La temperatura es un factor crítico durante el contacto con las lías, ya que regula la velocidad de liberación de los compuestos que aportan aromas y sabores y sus características. En general, los vinos se dejan en contacto con sus lías a una temperatura constante relativamente fresca, de unos 10 grados centígrados. El contacto con las lías se traduce en aromas y sabores que remiten al pan tostado o a las galletas dulces. Estos aromas se suman a los propios del vino base, aumentando la complejidad del espumante. Otra diferencia entre ambos métodos es que mientras en el Charmat el vino permanece en contacto con sus lías en el mismo tanque donde se produjo la segunda fermentación que dio origen a las burbujas, en el método tradicional el contacto se produce dentro de las mismas botellas puestas a descansar en posición horizontal y por regla general durante mucho más tiempo. Finalizado el contacto con las lías, estas deben separarse del vino. En el método Charmat, la tarea es relativamente sencilla. El vino es filtrado, las lías son retenidas por los filtros y el vino espumante, libre de ellas, es transferido a otro contenedor. En el método tradicional, en cambio, este proceso es mucho más complejo. Primero se efectúa una operación conocida como removido de las lías que se puede llevar a cabo manual o automáticamente. El modo manual se utiliza cada vez menos por sus altos costos, ya que requiere de mucho tiempo y espacio. Consiste en colocar las botellas de espumante en pupitres inclinadas en un ángulo de unos 30 grados con el cuello hacia abajo. Operarios mueven cada botella vigorosamente a mano, girándola varias veces un octavo de vuelta en ambos sentidos y dejándola girada un octavo de vuelta en un sentido determinado respecto de su posición anterior. La operación se repite periódicamente. Así, las lías se van juntando en el cuello de la botella.
Simultáneamente, a lo largo de todo el proceso, los pupitres son movidos gradualmente hasta que las botellas terminan en posición casi totalmente vertical, con el cuello hacia abajo y las lías acumuladas prolijamente sobre la tapa corona. El proceso completo de removido manual lleva entre 3 y 8 semanas. Las formas automáticas de removido de lías son más baratas, duran menos tiempo y requieren menos espacio. El sistema se centra en un invento catalán, el Giropalet. Este ingenioso invento es básicamente una jaula montada sobre un sistema hidráulico donde se colocan las botellas. El sistema imita en cierta medida los movimientos del removido manual. Así se obtienen los mismos resultados en un plazo que nunca supera los 10 días. Luego del removido de las lías, las botellas permanecen invertidas, con las lías depositadas sobre sus respectivas tapas corona. Para eliminarlas, se sumergen los cuellos de las botellas invertidas en un líquido especial a bajísimas temperaturas, del orden de 20 grados centígrados bajo cero. Así, el líquido más próximo a la tapa se congela junto con las lías, formando una pieza sólida. Luego, antes del embotellado, la tapa corona es quitada y la presión del dióxido de carbono expulsa la porción de líquido congelado con las lías. Esta operación se conoce como degüelle. En el degüelle puede perderse también un poco de líquido por la alta presión del dióxido de carbono. El vino que se pierde es recuperado agregando espumante de otras botellas. Todas las botellas deben llegar a la etapa final, el agregado del licor de expedición, con el mismo nivel de líquido. El último paso antes del embotellado es el agregado del llamado licor de expedición. El licor de expedición suele ser una mezcla de azúcar o vinos dulces, vinos especiales y ocasionalmente brandy, coñac u otros destilados de vino. Así se imparte al espumante su carácter definitivo. Aquí entran en juego la experiencia, la habilidad y la imaginación de los enólogos. La fórmula del licor de expedición suele ser uno de los secretos más celosamente guardados por las bodegas. El licor de expedición sirve también para regular el contenido final de azúcar del espumante. Algunos espumantes no llevan licor de expedición, aunque no es muy común. Esto se debe a que los espumantes muy secos rara vez tienen el equilibrio necesario para resultar armoniosos y agradables. En el método Charmat, el licor de expedición se agrega al espumante en un tanque o se dosifica durante el embotellado. En el método tradicional, el licor de expedición se dosifica durante el embotellado inmediatamente después del degüelle que permitió eliminar las lías. Embotellado. Finalmente el vino es tapado, encapsulado y etiquetado. También se agrega un brozal de alambre que asegura el tapón de corcho y evita que se produzcan aperturas accidentales por la presión interna. Los corchos para vinos espumantes son mayores que los corchos para vinos sin burbujas. Están formados por 3 piezas, de las cuales la de la parte superior está conformada por corcho aglomerado, mientras que la inferior, que estará en contacto con el espumante, suele estar formada por 2 discos de corcho entero de alta calidad. Estos corchos deben ser capaces de resistir altas presiones en el interior de las botellas. Conozcamos ahora las categorías de los vinos espumantes. Los espumantes se clasifican en distintas categorías según su contenido final de azúcar. Este contenido de azúcar resulta de los vinos base y principalmente del ajuste final que se hace por medio del agregado del licor de expedición. La clasificación puede variar de un país a otro, pero los términos utilizados suelen ser casi siempre los mismos. Muchos pueden resultarnos familiares. Natur, que corresponde a los espumantes más secos, y en orden creciente de contenido de azúcar, Extra Brut, Brut y Demi-Sec. Ya hemos visto en el programa anterior cómo se efectúa una correcta cata visual. A continuación, veremos el segundo paso, la examinación olfativa. La examinación olfativa consiste en oler el vino para evaluar sus aromas. El recinto donde se realiza la cata debe estar libre de olores que interfieran con los del vino. La copa debe tener una forma adecuada, más ancha en la parte inferior del cáliz y más angosta en su abertura. Así se forma una suerte de cámara donde se acumulan las sustancias volátiles que desprende el vino y que transmiten sus aromas, intensificándolos y favoreciendo su percepción. Las copas muy abiertas disipan los aromas y hacen que se perciban muy atenuados como para identificar matices sutiles.
El vino debe servirse hasta la parte más ancha de la copa. Una temperatura de servicio correcta es crítica para hacer una evaluación sensorial precisa. El perfil aromático de los vinos cambia muchísimo con variaciones relativamente pequeñas en la temperatura. La idea de la examinación olfativa es identificar los aromas del vino y determinar su intensidad. Para oler bien un vino, debemos introducir la nariz en la copa e inspirar más o menos profundamente olfateando el vino, concentrándonos en lo que percibimos. Es recomendable hacer series de 2 inspiraciones, de 2 a 4 segundos de duración cada una. También debemos evaluar la ausencia de defectos. Los defectos se suelen expresar como aromas desagradables, fácilmente detectables. Por ejemplo, los aromas excesivamente alcohólicos o rancios, a huevos podridos o a vinagre son todos indicativos de defectos en la elaboración o en la guarda de los vinos. El orden más comúnmente aceptado consiste en oler primero el vino quieto en la copa y a continuación agitándolo. Para agitar el vino se mueve la copa describiendo un movimiento circular. Si resulta difícil, se puede efectuar sobre una mesa. El movimiento aumenta la superficie de contacto del vino con el aire y favorece la evaporación de las sustancias volátiles que transmiten los aromas. Inmediatamente de la agitación, con el líquido aún en movimiento, se introduce la nariz en la copa y se huele. Esta apreciación resultará más detallada por la notable intensificación de los aromas que produce la agitación. Algunos catadores optan además por evaluar los aromas que deja el vino en la copa vacía. Para efectuar una cata más acabada, debemos registrar la evaluación de los olores en la copa. Los aromas del vino cambian a medida que pierde las sustancias más volátiles y se desprende de otras que no lo son tanto. El lenguaje que utilizamos para describir lo que olemos debe estar adaptado al destinatario. Un lenguaje despojado, simple y libre de jergas será el más apto para la mayoría de la gente. La descripción de los aromas del vino se hace por aproximación a otros aromas que nos resultan similares. Cuanto más comunes y precisos sean los aromas que evocamos, más personas podrán descifrar lo que queremos decir. A continuación, conoceremos 2 varietales de fama mundial que son de gran relevancia para producir espumantes de calidad. Comencemos. El Chardonnay es un cepaje blanco de origen francés. Se hizo famoso gracias a los vinos blancos de la Borgoña, cuyas mejores añadas pueden alcanzar su apogeo después de 10 o más años de añejamiento. Si hay una característica que define al Chardonnay, es su adaptabilidad. Puede dar vinos de alta calidad en climas muy fríos o muy cálidos. Además, es una variedad de aromas relativamente neutros que se adapta fácilmente a distintos métodos de vinificación. Esto permite a los enólogos expresar distintos estilos y gamas de aromas según la manera de vinificación y de crianza. En climas fríos, como en la región de Chablis, en el norte de Francia, da vinos extremadamente secos, de acidez elevada y refrescante, con aromas cítricos y minerales. En regiones de clima cálido como Australia y California, puede dar vinos densos que son una explosión de frutas tropicales con aromas de mangos, papayas, piñas y bananas. La crianza en barricas de madera de roble le suele aportar notas que van desde la vainilla y las frutas secas hasta aromas tostados intensos y dejos empalagosos a manteca. La Chardonnay es la única variedad blanca admitida en la región francesa de Champagne, donde suele dar vida a los vinos espumantes más complejos, famosos y caros del mundo. Allí se la suele combinar con las uvas tintas Pinot Noir y Pinot Meunier. Los champagnes, elaborados exclusivamente con Chardonnay, están entre los espumantes más cotizados del mundo. Se los conoce como Blancs de Blancs, que significa blanco de blancos. Actualmente, gracias a la fama del champán, la uva Chardonnay se utiliza para elaborar vinos espumantes en todo el mundo. Esta variedad gozó y aún goza de enorme popularidad, por lo que en la actualidad se la puede encontrar diseminada por todo el mundo vitivinícola. Francia, Italia, España, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Sudáfrica, Chile y la Argentina producen una variedad enorme de vinos con uvas Chardonnay. También Portugal, Grecia, Austria, Alemania, el Canadá, Inglaterra, Suiza y Hungría, entre otros. Nos queda conocer el segundo cepaje. El Pinot Noir es un cepaje tinto de origen francés que debe su fama a los exquisitos vinos tintos de la Borgoña francesa, míticos, longevos, escasos y casi siempre costosos.
Algunas palabras que los catadores comúnmente asocian a los tintos de la Borgoña son delicadeza, sutileza y elegancia. Sin embargo, el Pinot Noir, incluso dentro de la misma Borgoña, puede dar vinos de estilos muy variados. Es una uva extremadamente sensible al clima y al suelo donde crece, es decir, al terroir, razón por la cual su difusión por el mundo ha sido lenta y con resultados no siempre alentadores. Hasta ahora, solo Nueva Zelanda y los estados norteamericanos de Oregon y California lograron ejemplares comparables a lo mejor de la Borgoña francesa. Inicialmente, todos los productores del mundo buscaban imitar el estilo de los tintos de la Borgoña y copiaban los métodos de los enólogos borgoñeses, pero no siempre obtenían resultados satisfactorios, ya que los suelos y los climas no eran los mismos. Así, la experiencia ganada a lo largo de los años hizo que las diferentes regiones fueran desarrollando sus propios estilos. La piel fina de la uva Pinot Noir tiene una concentración relativamente baja de materia colorante y taninos. Los vinos resultantes suelen ser, en consecuencia, de colores menos intensos y de taninos más suaves y sedosos que los tintos de cepas como el Cabernet Sauvignon, el Syrah o el Malbec. Los aromas y sabores típicos del Pinot Noir comprenden principalmente las frutas rojas y pequeñas como las frutillas, las frambuesas y las cerezas. La crianza en barricas de roble, casi siempre francés, le puede aportar notas especiadas, ahumadas, de tabaco y de vainilla. En la región francesa de Champagne, el Pinot Noir aporta sus aromas a espumantes complejos y codiciados, casi siempre mezclado con uvas blancas Chardonnay y uvas tintas Pinot Meunier. Los champagnes elaborados exclusivamente con Pinot Noir son una fina rareza. Se los conoce como Blanc de Noir, que significa blanco de tintos, debido a que el vino base se elabora como si se tratara de un vino blanco. Actualmente, gracias a la fama del champán, se utiliza para elaborar vinos espumantes en varias partes del mundo. El Pinot Noir está lejos de gozar de la gran popularidad del Cabernet Sauvignon o el Syrah. Sin embargo, esto se debe más que nada a su escasez y tal vez a la moda imperante de beber vinos tintos muy concentrados y potentes que esta uva rara vez es capaz de dar. Está presente en casi todos los países productores de vinos, pero su fragilidad y su delicadeza la convierten en una cepa minoritaria. Hemos llegado al final de nuestro programa. Repasemos lo que aprendimos. Hoy vimos cómo se elaboran los vinos con burbujas. Vimos que se parte de un vino base que se sometió a una segunda fermentación en un recipiente cerrado. Así, el dióxido de carbono liberado se disuelve en el líquido, dando origen a las burbujas. Aprendimos las diferencias principales entre la segunda fermentación mediante el método tradicional dentro de las mismas botellas y el método Charmat que se produce en tanques. Descubrimos la importancia del añejamiento de los espumantes en contacto con las lías, los restos de levaduras de la segunda fermentación que transmiten a los espumantes aromas y sabores distintivos. Vimos también el segundo paso en la cata de vinos, la examinación olfativa, que busca identificar los aromas en el vino y determinar su intensidad. Finalmente, hablamos de la importancia de elegir correctamente los olores que evocamos cuando queremos describir un vino, así como de utilizar un lenguaje comprensible para quien nos escucha. Por último, conocimos dos cepajes, el Chardonnay y el Pinot Noir. Esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy y los invitamos a reencontrarnos en el próximo capítulo de ABC Vinos.